Hola, bienvenidos una vez más aquí a nuestra ventana digital. Soy Carolina Pinedo, trabajo como periodista y escritora y tenemos aquí un punto de encuentro con Guillermo Galindo Endo, un científico multidisciplinar, por definirlo de alguna manera, al que vamos conociendo poquito a poco, entrevista a entrevista, pastillita, pildorita, pildorita. En nuestra última entrevista estuvimos comentando varios aspectos sobre el tema de cómo se abarca la ciencia en el planeta, si es la forma adecuada, si tendría que ser algo más integrativo. Y bueno, tú comentabas ahí varios aspectos que frenaban bastante lo que es el avance, ¿no? La evolución humana, porque la ciencia no siempre se plantea de una forma, digamos, aperturista, ¿no? Es más bien hermética. Yo antes te he presentado como Guillermo Galindo Endo, pero es que tú tienes otro nombre también, que es Ujú. Naalda, que bueno, a mí me llama la atención y me gustaría saber qué significa este nombre, de dónde viene y quién te lo dio. Mira, es mi nombre de iniciación. En maya se pronuncia Agalza. Y bueno, yo preguntando a un buen amigo de hace años, un lingüista, el doctor Joseph Elias Müllermann, que tuve el gran honor de conocer, que ya trascendió, yo le preguntaba cómo podía utilizar este nombre y bueno, pues él me hizo el favor de escribirme estas palabras, Nahalda. Y mira, Ahal en maya significa conciencia y Nahalda significa el que da conciencia, aunque dentro de los idiomas antiguos la connotación de una frase, una palabra, pues abarca muchos aspectos. Entonces, el Nahalda significa el que trabaja con la dualidad expandiendo la conciencia. Ujú. Entonces, ¿Y este sí, nombre te lo aplicó otra persona o tú mismo dijiste, bueno, pues yo tengo esta percepción de mí mismo? ¿Cómo cuando yo, funciona esto de los nombres espirituales? cuando yo tuve mi iniciación dentro del chamanismo maya o de los hombres del Maya, aquellos que caminan con sabiduría, significa Maya, nos preguntaron dentro de una sesión con estado de conciencia alterado, por decirlo así, nos preguntaban con una sola palabra cómo podíamos definirnos. Entonces, bueno, cada uno de mis compañeros que estábamos ahí en la sesión, que era un temazcalli, o un temazcal, o un sauna prehispánico, pues algunos mencionaron, por ejemplo, recuerdo una compañera que mencionó la ecuanimidad, otra compañera mencionó el amor, y así cada uno escogió una palabra, y yo escogí conciencia. Entonces, ese fue, ¿cómo decirlo?, mi renacer, porque ese es el significado de la ceremonia del temazcalli o del temazcal, que regresas al vientre de la madre tierra y de ahí tú renaces. Entonces yo tuve esa iniciación, ese renacer, y renací en conciencia, y desde entonces he estado caminando con este nombre de Nahalda, Ahalza, para expandir precisamente la conciencia. Este es Y en ese es mi general estandarte. Perdón. Este es en general el concepto de todo lo que son nombres espirituales, que se denomina así, porque dices que, bueno, pues su nombre espiritual es tal o cual. Este es el concepto, es como un renacer a tu nombre, digamos, oficial y, bueno, encontrar un nombre paralelo que te define más, a lo mejor interiormente, es el concepto de cuando escuchamos, tiene un nombre espiritual, ¿no? Para que quien nos esté oyendo, que habrá quien sepa que es y quien no. Mira, en las antiguas culturas prehispánicas, por ejemplo, en el caso de los nativos norteamericanos, ellos escogían un tótem. Y un tótem es como una bandera, es como un estandarte que es una entidad, una conciencia, valga la redundancia, que te va a guiar en tu camino espiritual.
Entonces, cuando tú escoges tu tótem, puede ser un animal, puede ser un elemental o puede ser un concepto. Aquí en Europa lo definiríamos con los caballeros, cuando los caballeros se definían con su credo. Dicen, este es mi credo, que puede ser lealtad, que puede ser honor, que puede ser algún tipo de palabra que los definiera como caballeros. Entonces dices, mi credo es valor, y ese es su tótem. Entonces, dentro de los nativos norteamericanos, su tótem pues era águila dorada o oso gris, porque su alma, su esencia, espíritu se encaminaba a las propiedades, a las virtudes que estos animales representaban como tal, pero no en este mundo terrenal, sino en el mundo espiritual, en el mundo de la evolución. Entonces, Eso lo mi hemos tótem, perdido. mi credo, pues es Nahalda, es mi nombre espiritual. Cuando yo alcance cierto nivel evolutivo y yo tenga una revelación, yo tenga una experiencia espiritual, probablemente ya no me llamaré Nahalda, tendré otro nombre. ¿Me explico? Es como en el caso del nazareno de los católicos, ¿no? El nazareno, pues siempre se llamaba Jesús o Yeshua, que es como se pronuncia en hebreo, Yeshua. Y su nombre completo era Yeshua ben Yosif, Jesús, hijo de José. Pero cuando él es reconocido como un hombre de conocimiento y que en su época fue el hombre de mayor evolución espiritual, entonces adquirió el grado Cristos, el título Cristos, que fue su credo, que fue su nuevo nombre. Entonces era Jesús el Cristo. Mencionas Uh-huh. hombre de conocimiento. ¿Cómo definirías un hombre de conocimiento? ¿Qué es un hombre de conocimiento? O mujer, ¿no? Es precisamente el significado de la palabra Mayav o Maya, hombre de conocimiento, ¿sí? O el que tiene conciencia sobre su realidad. Entonces, digamos que así se podría resumir. Has mencionado también estado alterado de conciencia. ¿Qué es esto? Un estado alterado de conciencia es un estado que se sale de los patrones o de los cánones normales o estándares del proceder de la conciencia. ¿Sí? Un estado es poder accesar no solo a tu parte consciente, sino a tu parte inconsciente, y de tu parte inconsciente a tu subconsciente, y de tu subconsciente a tu parte supraconsciente, que son niveles de información o niveles de procesamiento de datos o de criterios. Vaya, tu parte consciente es con la que estamos sosteniendo esta conversación. ¿Cómo podemos nosotros hilar una idea coherente respecto a una respuesta, a un sistema que estamos llevando de comunicación, ¿sí? De escuchar, discernir y responder, transmitir, y tú disiernes esta frase y luego la procesas y de acuerdo a tu criterio, a tu conciencia, la respondes, tu parte consciente y presente. Pero si ya quieres accesar a información de tu base de datos del día de ayer, escuchaste, por ejemplo, una persona que te llamó la atención, entonces ya no lo trabajas en el consciente, te vas al inconsciente. En términos de una computadora, el consciente es como la memoria RAM, la memoria activa, la que le permite funcionar al sistema operativo. Y el inconsciente es como el disco duro. Y luego Como viene cuando estemos en el sueño. subconsciente. El subconsciente es tener que accesar a datos de hace un año. ¿Qué hice yo hace un año? Que en la computadora sería un CD-ROM o un DVD. ¿Me explico? O una USB. Eso sería el subconsciente.
Y el supraconsciente es ya accesar a una base de datos mayor, que sería como la nube o la web o lo que nosotros llamamos la internet. ¿Me explico? Entonces, cuando tú identificas tus niveles de conciencia, consciente, inconsciente, subconsciente, supraconsciente, entonces ya puedes conectarte a bases de datos mayores, porque en el supraconsciente vulgarmente se le conoce como registros arcáshicos, que puedo yo acceder a cuando yo nací o a esta u a otras vidas. ¿Me explico? Y entonces, hablando precisamente de hombre de conocimiento, de acceder a este tipo de conocimiento más, ¿cómo decirlo?, más universal, o se me ocurre que quizás también muchos científicos han accedido a información interesante en sueños, por ejemplo, que lo han plasmado en el día a día, en lo material. Es posible que tengamos como un archivo gigante, una biblioteca gigante ahí arriba, y que si estamos conscientes de nuestros estados de conciencia, como tú estás comentando, podamos acceder a esa información de forma que incluso una persona que no tiene una formación intelectual le puedan llegar datos de, pues no sé, de inventar o de cómo inventar o qué hacer para una cosa como muy técnica, muy complicada. Esa Claro. información está ahí disponible para todos. Claro, y eso es precisamente lo que me pasó con don Carmelo, don José Carmen García Martínez, el creador de las verduras gigantes. Yo le pregunté, ¿y por qué usted no lee libros? Me decía, ¿y para qué necesito leer libros si tengo acceso a la biblioteca astral, a la biblioteca cósmica? Y yo pregunto y ahí me responden todo lo que necesito saber, cualquier cosa, sobre cualquier tema, sobre cualquier área. Y don Carmelo me sostenía conversaciones desde física nuclear hasta biología, hasta, no sé, cualquier tema que yo preguntara, él me sostenía una conversación, siendo un campesino. Porque Y no tenía crees que, acceso a lo que vulgarmente llamamos como registros arcáshicos. ¿Sí? pero quien nos esté escuchando y viendo seguramente pensará que esto es un poco ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, si esto fuera posible, fíjate tú, todos, científicos, no científicos, ¿cómo es posible que no lo utilicemos? ¿Cómo se hace eso? Mira, todo parte desde el concepto de que tú no puedes entender algo que no sepas. Entonces, cuando el profesor te expone un tema y tú lo comprendes, significa que ya lo sabías. Porque finalmente, desde el punto de vista filosófico, entre comillas, o desde el punto de vista holístico, el tiempo es una ilusión. Entonces, lo que tú comprendes de un momento a otro, en realidad ya lo sabías, pero no sabías que lo sabías. Entonces, por eso dicen que el maestro, el verdadero maestro, es el que te ayuda a recordar lo que ya sabes y que no sabes que lo sabes. ¿Sí? El verdadero maestro es el que te ayuda a verte a ti misma en el espejo y encontrarte a ti misma en el conocimiento. Entonces, ¿por qué hay gente que sí accede a esa información y por qué la mayoría de la gente no accedemos a ella? Porque así nos educan, porque nos ponen candados psicológicos llamados prejuicios, costumbres, creencias, etcétera, etcétera. Así nos Eso te educan. condujo aquí, si no me equivoco, ya me dices si me equivoco, a un momento dado de tu vida, creo recordar que comentaste cerrar un poco esa, vamos a llamarlo así por ponerle un nombre, ¿no? Tu tercer ojo, ese acceso más amplio a esa información, a esa visión por miedos, por miedo al rechazo, por no ajustarse a lo social, a los cánones establecidos. Tú también pasaste por esa fase. Claro. ¿Cómo fue? Pues es que te enclaustras o te encuadras o te encierras en un concepto. ¿Sí? Y en ese momento, cuando tú delimitas tu capacidad o tus capacidades, frustras
o truncas tu evolución, porque ya no puedes seguir avanzando. Entonces, en el momento que tú das todo por hecho, todo por conocido y todo por dado, en ese momento ya no tienes más que hacer. Entonces, en ese punto viene la pregunta, ¿cuál es el motivo de tu existencia? ¿O cuál es el objetivo de ser? ¿Me explico? Entonces, si ya soy todo lo que soy y ya logré todo lo que quería lograr, pues entonces te sientes vacío. Y por eso mucha gente en este planeta pues se quita la vida, porque no encuentra una razón de ser, porque se siente confundido, porque simplemente ve que la realidad es totalmente diferente en torno a lo que él logra percibir. Entonces, en ese punto, tienes dos opciones. Una, dejas de existir, o lo otro, aceptas lo que eres y te abres tus puertas. Y entonces empiezas a considerar otras opciones. Es ahí de donde viene el término de ser de mente abierta. Pero porque hay gente que en su vida, la mayoría de la gente, yo creo, no se plantea hay algo más allá, voy a investigar, voy a ver, tengo curiosidad, sino que sobreviven y viven muy bien con su habitualidad, con su rutina diaria, no les plantea mayor problema, ¿no? Por lo que está diciendo, plantea esto mayor problema a la gente que sí quiere ir más allá, ¿no? De lo que es meramente evidente o visible, ¿no? Porque lo más sencillo y lo habitual es que la mayoría de la población del planeta viva con sus rutinas habituales, su trabajo, sus descansos, sus vacaciones. No se va más allá y son felices en general, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos entrar en tu zona de confort. Pero eso te vuelve más manipulable. Y al volverte manipulable estás renunciando a tu capacidad de ser, a lo que vulgarmente conocemos como libre albedrío. Estás renunciando a tu conciencia, estás renunciando a tu individualismo, a tu creatividad. Entonces, al renunciar a ti mismo y cederle ese poder a otro, te haces un esclavo virtual, que finalmente, cuando quienes liderean una empresa o cuando quienes liderean un país o lideran una civilización y la colapsan y la llevan al punto de la aniquilación, de la destrucción, y en el momento que estás viendo cómo tu universo se viene para abajo, como está ocurriendo en estos momentos con la pandemia, porque la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Pues simplemente porque renunciaste a ti mismo. Por eso en este momento un virus tiene más derecho que un ser humano en términos de ley. ¿Sí? Porque si vas en la calle y ya no traes cubreboca, te multan porque el virus tiene más derecho que tú. ¿Sí? O te encierran o te desaparecen como solía ocurrir en México, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que replantearnos precisamente el punto de vista de la razón de ser, porque nosotros representamos la conciencia en el planeta y representamos la evolución, somos la especie, entre comillas, predominante. Y al ser la especie predominante, adquirimos privilegios, pero también una responsabilidad. Y esa responsabilidad es precisamente apoyar a que la vida siga existiendo y ésta prolifere como tal. No todo lo contrario, como está ocurriendo en este momento, que estamos empezando a enfrentarnos al principio de la extinción de la civilización y de la especie. Se está empezando a colapsar. ¿Tú crees que la situación de la pandemia actual, entonces, la raíz, la base, es la falta de conciencia de la humanidad? Claro. ¿Nos ha llevado a esto? Claro, porque estamos cediendo nuestro poder a otro, que creemos que sabe más.
Y solo porque un grupo de gente, un grupo de parasitólogos o un grupo de doctores o un grupo de supuestos científicos que aparentemente son especialistas, nos dicen lo que tenemos que hacer y lo hacen ley, pues nos llevan al colapso. Las leyes no son para someter a los hombres. Las leyes son para servir a los hombres. Y eso ¿Cómo crees que se significa... debería de plantear entonces la situación con la pandemia? Pongamos, ponte en el caso de que tú te nombran a ti, digamos, el portavoz y la cabeza pensante de qué hacer para solucionar esta situación de la pandemia. ¿Qué harías? Mira, es un principio universal de derechos humanos. ¿Sí? Así como una persona que queda incapacitada de sus facultades físicas tiene el derecho a decidir por sí misma si quiere seguir viviendo así o quiere dejar de existir, que se le conoce como eutanasia, que es un tema que aquí en Europa durante años se ha venido discutiendo, que en algunos países ya es legal el que la gente que ya no puede gozar de sus facultades físicas y mentales, pues tiene el derecho a morir. Entonces, cada quien tiene el derecho a morir como desee morir, no como te lo impongan. ¿Me explico? Entonces, nosotros no necesitamos de un paternalismo que nos diga cómo debemos proceder en torno a una situación. Más cuando estamos hablando de una sociedad que tiene que ser en principio democrática, humanística, una sociedad que tiene que ser científica y que tiene que tener la capacidad de poder expresar todas las vertientes posibles en torno a un problema, no que un grupo selecto y privilegiado de gente decida por millones de gentes. O sea, realmente ¿Crees no... que se podrían entonces hacer como comisiones ciudadanas? Aquí, por ejemplo, en España, en Madrid, se hizo lo que se llamó el 15M, que fue como una reprogramación de lo que eran las instituciones políticas y de cómo hacer política en España. Y entonces, en un punto céntrico de Madrid, en la Puerta del Sol, lo que había era como un grupo de ciudadanos que se organizaban por colectivos y temas, ¿no? Pues medio ambiente, derechos humanos, alimentación. ¿Crees que esta sería la solución? Mira, ¿Algo parecido? mira, no es una situación puramente política, es una situación de supervivencia. Y el ser humano es el único que se tropieza con la misma piedra dos veces, porque no hemos aprendido nada en la historia registrada de la humanidad y de otras especies. Lo vimos con los dinosaurios. Y en la historia de la Tierra, las especies que sobreviven no son las más inteligentes ni las más fuertes, son las que se adaptan. Entonces, nosotros, ¿qué tanto nos estamos adaptando a la pandemia? ¿Sí? Nos estamos escondiendo, estamos metiendo la cabeza, como decimos vulgarmente, como las avestruces, escondemos la cabeza y dejamos el cuerpo afuera. Realmente no se está abordando el problema como debiera hacerse. ¿Cuántas universidades, te voy a preguntar, de España, o de Europa o del planeta, están abocándose a la solución del problema? No, son un grupo selecto de farmacéuticas que decimos que tienen la financiación y los millones de dólares para desarrollar vacunas, cuando es algo ridículo, es hipócrita. Y te voy a decir por qué es hipócrita. Nuestra sociedad, nuestra civilización es hipócrita, porque mueren más niños de hambre en el mundo cada minuto que por la famosa pandemia. ¿Sí?
cada minuto mueren 2 niños de hambre en el planeta. Y no están enfermos. Y eso es ser hipócrita. ¿Sí? Porque entonces todo el mundo se está peleando por sacar una vacuna para poderla comercializar y ver quién se beneficia más de esto, cuando nadie se preocupa porque niños que mueren de hambre tengan que comer. Entonces, no hay coherencia, ni hay conciencia, ni hay prudencia. Entonces, finalmente caemos en nuevamente que unos cuantos se aprovechan de la necesidad de muchos. Entonces, ¿tú crees que la confianza también aquí es un poco en la base bueno, lo que tú dices, de adaptarse a lo que es una pandemia, confiar en el sentido de mi sistema inmunológico está bien y voy a generar defensas y bueno, pues como todo, ¿no? Hay gente que muere todos los días por determinadas enfermedades. Nos falta también ese punto de conciencia y además de confianza y adaptación. Claro, esto en el mundo que vivimos en la sociedad es imposible, ¿no? Yo pienso que no hay que irse a los extremos porque también sería irresponsable. Vaya, no vas a dejarle una pistola a un niño de 5 años. Y más cuando sabes que tiene balas. Sería irresponsable. Entonces pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Si sabemos que existe un virus, que existe una enfermedad, pues sería irresponsable dejarla correr así, a ver a quién le toca y a quién no, como la ruleta rusa. O sea, no se trata de eso. Estamos hablando de conciencia, de coherencia. ¿Sí? Entonces, lo que se tiene que hacer es realmente hacer un concurso a nivel internacional con las universidades, con las instituciones, con las personas que sean autodidactas, que tengan la genialidad, que, por ejemplo, que trabajen en herbolaria, que tengan años trabajando con plantas medicinales, ¿sí? Que sea realmente un consenso a nivel internacional de que cualquier ser humano tenga el derecho de aportar una solución eficaz y confiable para la civilización. No que la solución sea elitista y que incluya a unos cuantos para aprovecharse de la necesidad de muchos. Eso no puede ser, porque no hemos aprendido de la historia. En las pandemias pasadas en la historia, a quien se recluía eran los enfermos, no a los sanos. Y ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, los que se recluyen son los sanos. O sea, es incoherente. No existe realmente una voluntad que realmente sea humanística, que realmente sea eficaz y que realmente sea consciente en torno a la situación que está pasando. Porque finalmente sabemos que esta institución que está dictaminando las políticas para el manejo de la pandemia, pues es una institución 100% política. Y el hecho de que haya médicos ahí, pues son médicos que llegaron a través de sus propios intereses, besándole las botas a alguien. Y gente que Pero se Guillermo, lo preocupa mismo más puede pasar por... en el ámbito universitario, ¿no? ¿Eh? En el ámbito universitario también hay mucha jerarquía, mucha vaca sagrada, muchos Claro, intereses. claro, y la solución podría venir de un herbolario que se hizo a través de la experiencia en la selva de Amazonas, o en el Congo, o en la India, o en cualquier otro lugar, o en Rusia, ahí en Siberia, de un chamán. ¿Me Pero explico? pasaría un poco lo mismo que te pasó a ti con el caso que has comentado antes del niño que tú curaste la visión y alguien te dijo, sí, pero tú no eres doctor. Te quitó Pero gracias a eso pude ayudar al niño. De otra manera, si hubiera sido doctor, pobrecito tigrecito, y se queda así. Pero Entonces, surgirían ahí, me refiero en este caso también, pues eso,
los egos, el afán de tener el poder, de decidir sobre ti, tú no, yo sí, yo soy el que lo sé, tú eres de un herbolario, no tienes estudios, no tienes título, no tienes, ¿no? Mira, eso demuestra el nivel evolutivo que tenemos a niveles de civilización. Ujú. Entonces, yo creo que nos falta mucho por aprender todavía. En cada país tiene cierto nivel de evolución. Aquí en Europa hay países donde ya no se paga el transporte público. ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia es mayor. ¿Sí? Aquí en Alemania, por ejemplo, tú puedes ir a cortar flores y no hay nadie que te cobre las flores porque existe la conciencia de que tú vas a ver la lista de precios en torno a las flores que cortaste y vas a depositarlo en una alcancía. Aquí hay ese nivel de conciencia. En Japón tú puedes dejar una bicicleta en la calle y llegas un mes después y sigue la bicicleta en la calle, nadie se la roba porque el nivel de conciencia es otro. Pero entonces, si estamos hablando ya de países en donde el nivel de conciencia pues es de un niño de 3, de 5 años, donde dejas una bicicleta en la calle y a los 5 minutos ya no está porque alguien se quiso aprovechar de eso, pues es evidente que nos falta todavía mucho por evolucionar como planeta, como civilización. Entonces, yo creo que de los lugares, de las regiones, de los países donde hay más experiencia, pues tienen que vertir esta experiencia en torno a los países que no la tienen. No podemos seguir trabajando ignorando que vivimos en la misma casa que es la madre tierra y que es un ser vivo. Estamos pisando un ser vivo. No somos conscientes de esa situación. Y esto que nos está pasando de la enfermedad también tiene que ver con ese ser vivo. Y en el momento que la tierra decide que el famoso bicho de la pandemia ya no debe existir, pues deja de existir. Y no lo decidimos nosotros, lo decide la tierra. Porque de acuerdo a lo que aprendí con los mayas es precisamente que no nada más existe una cadena ecológica, existe un ciclo de conciencia, una cadena de conciencia que se da en todos los reinos, en todos los niveles, incluyendo los virus y bacterias. Entonces nosotros todavía no alcanzamos ese nivel evolutivo para entender que puedes platicar con un virus, que puedes platicar con una bacteria, que puedes platicar con una enfermedad. Y eso es lo que no entiende nuestra civilización. Todo lo quieres ver en falso, verdadero, en está o no está. O sea, no podemos caer en la trampa de la dualidad o de la dualística o de la lógica, porque en ese término siempre alguien pierde, siempre. Y no se trata de ganar o perder, se trata de coexistir y adaptarse. Y eso es la naturaleza. ¿Cómo se platica con un virus, Guillermo? ¿Cómo se hace? Pues de la misma se forma, negocia con un virus? de la misma forma en que lo haces con un bebé recién nacido. ¿Cómo la madre platica con un bebé recién nacido? ¿Cómo sabe que el bebé tiene hambre? ¿O el bebé está enfermo? ¿Cómo lo sabes si el bebé no puede hablar? ¿O cómo sabes si tu perro quiere salir a hacer del baño? ¿Mm? El perro no habla, pero sabes bien que el perro quiere salir a hacer sus necesidades, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Es una situación intuitiva, no tiene que ver con lógica. ¿Me explico? Y eso es precisamente el camino del chamamán. El entender que existen otras formas de existencia, de vida, otras realidades con las cuales te puedes comunicar. Y más allá de la intuición, con un lenguaje universal que le llamamos el lenguaje del corazón. Entonces, esa sería la respuesta y con eso me gustaría concluir esta plática. Nos falta todavía mucho por evolucionar. Sí, y cuando nosotros entendamos que la conciencia no es exclusiva de nosotros, que la conciencia existe desde un átomo hasta una galaxia, hasta el propio universo, y que parte de esa conciencia somos nosotros,
Y que así como podemos accesar a nuestro consciente, podemos ir a nuestro inconsciente, a nuestro subconsciente y a nuestro supraconsciente y a nuestro superconsciente, comunicarnos a diferentes niveles. Y entonces vas a entender que te puedes comunicar con todo. Y en ese punto es cuando se trabajan las diferentes realidades. Entonces yo los invito a que trabajen primero su propia realidad. Y no se trata de ser irresponsable y decir, voy a ser inmune. No, sino simplemente encontrar una solución que no necesariamente tiene que ser financiada por millones de dólares o millones de euros. ¿Sí? La solución puede ser tan simple como de ir al campo e identificar una flor, una planta, una raíz que sea capaz de curar. Y eso es como civilizaciones como los mayas existieron por más de 7,000 años, que tenemos fechas míticas de 16,000 años. Y conocemos que tanto los incas y otras civilizaciones como Egipto fueron civilizaciones milenarias y no tenían un instituto Pasteur y no tenían los millones de dólares y supieron franquear y manejar epidemias y crisis y sequías y de todo tipo de problemas y subsistieron y existieron durante miles de años. Nosotros llevamos 100 años y ya nos está cargando el payaso, como decimos en mi tierra. Entonces, ¿me explico? Muy bien, Guillermo, pues finalizamos aquí este bloque por hoy y retomamos con bueno, más experiencias, más de conocimiento, más nos seguirás contando. Y que nos vemos pronto. Muchas gracias por atendernos. Gracias a las personas que nos están viendo y escuchando y hasta pronto. Sí, yo quisiera terminar con esa frase de este filósofo griego que decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, el verdadero pecado es la limitación del ser. No se limiten, ¿sí? Busquen soluciones y el que busca encuentra. ¿Ok? Entonces, muchas gracias a todos por esta oportunidad. Gracias por todo. Les mando muchísima luz. Gracias. Gracias. Hasta pronto, Guillermo.